materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro suéter rústico va a ser un hilado grueso. En este caso yo estoy trabajando con este que se llama Millefiore. Tiene 3 a 4 milímetros de grosor aproximadamente y me da 9 vueltas por pulgadas. Yo lo trabajé con una aguja de 8 milímetros, el hilado está recomendado para una aguja de 6 a 7 milímetros aproximadamente, y los puños la trabajé con una de 7 milímetros. Ustedes tienen que hacer para que el talle que ustedes elijan, de acuerdo a la tabla que les voy a mostrar, es igualar la muestra de puntos para que de esa manera el talle que ustedes elijan les quede del tamaño correcto o indicado para el torso que ustedes están eligiendo, ¿sí? Entonces, la muestra de puntos o de tensión está realizada en puntos bajos, en mi caso, con la aguja de 8 milímetros, y tengo que en 10 centímetros o 4 pulgadas me entran 9 puntos bajos a lo ancho. Y a lo alto tengo 10 hileras de puntos bajos en 10 centímetros o 4 pulgadas. En mi caso, el talle que yo realicé pesa 780 gramos. El diseño está pensado para que cada uno lo pueda hacer de manera súper sencilla, ¿sí? Siguiendo el paso a paso, y lo único que nos va a variar va a ser la altura del canesú, que eso nos va a dar la cantidad de puntos que necesitamos para obtener el ancho de cada talle. Todos los talles van a comenzar con la misma cadena inicial. La cadena inicial está estipulada, ¿sí?, para un contorno de cabeza estándar de hombre. Para los talles más pequeños, ustedes van a realizar la cadena, ¿sí? Si ven que la quieren ajustar un poquito o reducirla, porque por ahí tienen los talles más pequeños, tal vez tengan una circunferencia de 55 o puede ser 53, si es un preadolescente, un adolescente o un muchacho joven. Entonces, lo que como guía, bajan un punto la aguja, hacen la misma cantidad de puntos, pero con una agujita menos solo para la cadena, ¿sí? Y para los talles más grandes, en caso que la cadena que ustedes hayan realizado, yo igual les doy la medida que la cadena inicial tiene que tener como guía, ¿sí? Entonces, cualquier cosa pueden subir un punto para que de esa manera la cadena les quede más flexible, ¿sí?, a la hora de utilizarla. Eso por un lado. Luego, cuando nosotros comenzamos con la cadena inicial, que es para todos los talles igual, luego levantamos los puntos alrededor y luego empezamos a trabajar. Para algunos talles, para que luego, cuando nosotros finalizamos el canesú y trabajamos las hileras acortadas en la espalda, en la parte inferior, para bajar el cuello, para que a todos nos coincida en una vuelta del derecho, yo cuando realizo aquí la primera hilera de aumentos, les voy a colocar en una leyenda qué talles tienen que empezar con una vuelta del revés, ¿sí? La primera vuelta alrededor de la cadenita es del derecho y yo comienzo aquí mi primera vuelta de aumentos del derecho por el talle que yo estoy realizando. Una vez que cada uno ubicó cuál es el tamaño que va a realizar según el torso de su persona o la medida final de su suéter, vamos a tomar la aguja de 8 milímetros, nuestro hilado, y vamos a hacer un nudo deslizado, y todos vamos a montar para todos los tamaños una cadena, en este caso de 48 cadenetas. Como referencia, la cadena de 48 cadenetas les tiene que medir aproximadamente 45 centímetros sin estirar, ¿sí? Eso es para que tengan como guía. Si ven que les da menos, suban un número de aguja, y si ven que les da mucho más, pueden bajar un punto en la aguja. Una vez que tenemos esto y que comprobamos que a la persona le entra bien, para probarla la cierran con un punto deslizado y miden, se cercioran de que esto pasa por la cabeza.
Sueltan el punto deslizado y ahora venimos aquí y la vamos a trabajar abierta en principio. Entonces hacemos una cadena para dar altura y luego vamos a girar la cadena, ¿sí? La ponemos boca abajo, entonces estas son la espiga o la trencita de la parte superior y vamos a venir aquí a la parte inferior y vamos a trabajar en la tercera lomita o la tercera hebra que se forma en la parte de abajo de la cadena. Entonces ya hicimos nuestra cadena de altura. Venimos aquí a la primera lomita y ahora vamos a ir colocando un punto bajo por cada cadena que hayamos montado, que en este caso son 48. Y así vamos colocando un punto bajo por cada lomita que tengamos hasta llegar al final. Una vez que completamos todos nuestros puntos bajos, colocamos aquí el último y ahora vamos a cerrar nuestra cadena. La colocamos todo así del derecho y vamos a ubicar aquí el primer punto bajo. Pasamos, cerramos con punto deslizado, perdón, ahí. Y luego con una agujita de lanera vamos a tomar la colita inicial, la hebra esta, y el primer nudito lo vamos a cerrar ahí, ¿sí? Y de esa manera la cadena ya nos queda cerradita y de esa forma queda súper prolijita, de esta manera que se ve la espiga. Vamos a pasar a distribuir nuestros marcadores. Entonces, aquí donde unimos con punto deslizado va a ser nuestra primera esquina, porque vamos a trabajar todo el suéter con manga rangla. Entonces, este punto es nuestra primera esquina. Todos los talles van a dividir su canesú, su cadena inicial, de la misma manera, ¿sí? Entonces, venimos aquí y lo dejamos y contamos 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí en el 16 colocamos otro marcador y luego contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí donde cuentan 8, o sea que dejamos 7 libres en el medio, pasa nuestra manga. Contamos nuevamente 15 para el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15. Y aquí en el 16 colocamos el otro marcador. Ahí ya tenemos los 15 puntos libres del frente y aquí nos van a quedar los 7 puntos restantes libres para la manga. Una vez que estamos acá, entonces vamos a trabajar nuestro suéter en vueltas del derecho y del revés, todo en punto bajo extendido. Aquí yo saqué el marcador para poder trabajar. Vamos a trabajar ahora en punto bajo extendido. Entonces, para empezar levantamos una cadena. Luego vamos a introducirnos en la hebra posterior del punto. Tomamos lazada y sacamos hebra. Tomamos lazada, sacamos por 1, tomamos lazada, sacamos por 2. Ahí tenemos nuestro primer punto bajo extendido. Y esto es lo que vamos a repetir en los 15 puntos restantes. Pasamos por la hebra de atrás, la más alejada nuestra, y tomamos lazada, sacamos, tomamos hebra, pasamos por 1, tomamos hebra, pasamos por 2. Y así vamos completando todos un punto bajo extendido por cada punto que tengamos aquí, que en este caso son 15 puntos para todos los talles, sin contar el primer punto, que ahí es donde vamos a trabajar nuestra esquina, nuestro aumento del rangla. Muy bien, aquí estoy llegando al punto antes del marcador. Cuando llegamos aquí, retiramos el marcador y aquí vamos a formar nuestra esquina. Nuestra esquina va a estar formada por un punto bajo extendido, 2 cadenas al aire y en el mismo punto, en la misma hebra, en el mismo lugar, coloco otro punto bajo extendido. Y ahí tenemos formadita nuestra esquina. Si quieren lo marcan aquí con un marcador para saber que esa es su primera esquina y luego continuamos completando un punto bajo extendido
por cada punto que tengamos aquí en nuestras mangas, que en este caso son 7 puntos bajos extendidos, un punto por cada punto. Aquí estoy llegando al segundo marcador y repito. Me introduzco en la hebra posterior, coloco mi primer punto bajo extendido, hago 2 cadenas al aire y en el mismo lugar coloco el segundo punto bajo extendido. Y ahí tengo formada mi segunda esquina o aumento del raglan, ¿sí? Y ahora continúo de la misma manera aquí en la parte del frente, colocando un punto bajo extendido por cada punto que tengamos aquí, que en este caso para todos los talles son 15 puntos. Aquí estoy llegando al marcador y de la misma manera que hicimos en las otras dos esquinas, vamos a completar aquí nuestra esquina colocando en un mismo lugar un punto bajo extendido, 2 cadenas al aire y un punto bajo extendido más. Y luego continúo completando un punto bajo extendido por cada punto que tengo aquí en mi manga, que en este caso son 7. Aquí estoy llegando al último punto y ahora ya llegué aquí a mi esquina. Miren, este es el primer punto donde levantamos el primer punto bajo extendido, donde unimos con punto deslizado. Me voy a introducir ahí y ahí voy a colocar mi segundo punto bajo extendido de esa esquina. Ahora, para cerrar esta esquina, en vez de hacer 2 cadenitas, vamos a utilizar un punto medio alto para cerrar. Entonces, venimos aquí, ¿sí? Tenemos 3 lazadas en la aguja, tomamos hebra y cerramos todo junto. Esto va a reemplazar las 2 cadenitas y va a permitir que quedemos ubicadas en el centro del ángulo. Ahora, para nuestra tercera vuelta, vamos a trabajar del revés. Entonces, vamos a levantar 2 cadenas, ¿sí? Que en este caso van a corresponder a nuestro primer punto bajo extendido. Giramos el tejido, quedamos ubicadas del revés. Entonces, miramos aquí. Estas son las 2 cadenitas que levanté recién, que corresponden al primer punto bajo extendido. Este es de donde me sale el punto, ¿sí? Me corresponde ahí a la cadena, ¿sí? Al espacio del ángulo. O sea que este punto es como si estuviera haciendo el aumento del centro de aquí, del ángulo de mi raglan. Entonces, este ya está trabajado. Me voy a este, ¿sí? ¿Y en qué hebra voy a trabajar? Voy a trabajar ahora del revés de la espiga en la hebra más cerca mío, ¿sí? En este caso sería la frontal. Entonces, me posiciono aquí, tomo la hebra más cerquita mío, ¿ven? Ahí. Y continúo colocando un punto bajo extendido por cada punto que tengo aquí. Ahora hago las 2 cadenitas de separación, como vamos a hacer todas las vueltas derecho y revés. Los aumentos se trabajan exactamente igual en las 4 esquinas. Y el punto es solamente este punto. Punto bajo extendido, vueltas del derecho, punto bajo extendido, vueltas del revés, ¿sí? Envuelvo aquí el espacio de las 2 cadenas y coloco ahí mi segundo punto bajo extendido. Y ahí tengo mi nueva esquina, que yo me estoy olvidando de colocar los marcadores, pero son útiles, ¿sí? Es como una ayuda visual. Y luego ahora continúo de la misma manera aquí en la parte del frente o de la espalda, lo que me toque. Y voy mirando aquí la espiguita siempre en la hebra más cerca mío de las 2 superiores que tengo y voy colocando un punto bajo extendido por cada punto que tengo.
Aquí estoy llegando al punto que está en el aumento de la esquina, coloco sobre ese punto mi punto bajo extendido, retiro aquí mi marcador, envuelvo la cadenita, coloco punto bajo extendido ahí en el centro, 2 cadenas al aire de separación y envuelvo nuevamente el espacio de las 2 cadenas y coloco ahí el punto bajo extendido de mi aumento. Coloco el marcador donde tengo las 2 cadenitas y aquí continúo colocando punto bajo extendido por cada punto que tengo hasta completar. Y aquí estoy llegando a mi final de vuelta. De esta manera voy a colocar ahí mi último punto bajo extendido. Y ahora miren, esto que se forma aquí es el punto medio alto, que yo en este caso no le puse marcador. Esta es mi esquina de inicio. Aquí tengo las 2 cadenitas de altura y aquí tengo el primer punto bajo extendido. Aquí, envolviendo este punto medio alto, tengo que colocar ahí mi segundo punto bajo extendido, ¿sí? Para completar el aumento de esta esquina. Entonces, me vengo aquí, saco por 1, saco por 2. Y ahora para unir, para cerrar esta esquina, como hice la vuelta anterior, tomo la lazada, me introduzco en la segunda cadenita 1 y 2, ahí en la parte superior de la segunda cadenita, y coloco un punto medio alto para cerrar, que me van a reemplazar nuevamente las 2 cadenitas, ¿sí? De esta esquina. Y a partir de ahora levanto nuevamente 2 cadenas para dar altura, ¿sí? De mi primer punto bajo extendido. Giramos el tejido y nos venimos nuevamente del derecho. Y a partir de ahora, ¿sí? Vamos a repetir la segunda y la tercera vuelta. Les voy a pasar algunas medidas para que tengan como referencia en este punto. Yo tengo aquí que el interior aquí me mide 15 aproximadamente en la parte más larga y así tengo aproximadamente entre 7 y 8 centímetros. Aquí no sé si hay alguna diferencia. No, mide igual, 15. Bueno, una vez que cada talle tiene completo la altura que necesita, ¿sí? Esto lo vamos a completar. Todas las vueltas, derecho y revés, derecho y revés. Les va a aparecer ahora una tabla donde dice cada talle hasta qué hilera tiene que trabajar de acuerdo a la altura de su sisa, ¿sí? Y del ancho de suéter que tiene que alcanzar, con los puntos que van a tener en cada uno de sus laterales. Para obtener la altura y el ancho deseado para cada talle, tomen nota. El XS finaliza en la vuelta 10, va a tener 33 puntos más los 2 puntos que se les va a agregar sobre la cadenita, van a tener 35 puntos aquí. Luego, el talle S finaliza en la vuelta 11, va a tener 35 más 2, 37 puntos aquí en el frente y en su espalda. El M termina en la hilera 12, va a tener 37 puntos, más 2 más que se le agregan aquí en la cadenita del raglan, que se le agregamos cuando completamos la vuelta, 39 puntos. El L, que es el que yo realizo en el tutorial, finaliza con 39 más 2, me quedan 41 puntos en el frente y 41 en la espalda. El XL trabaja hasta la hilera 14, finaliza con 41 puntos, más los 2 de aquí de las esquinas, le quedan 43 puntos. Y el doble XL hasta la hilera 15 incluida, que tiene 43 puntos más los 2 del borde, le quedan 45 puntos en el frente y 45 en la espalda. Y a eso luego cada talle le va a agregar la misma cantidad de cadenitas en el bajo sisa. Y para todos los talles
vamos a trabajar la misma cantidad de hileras en la espalda, en la parte posterior, que es lo que luego nos va a hacer bajar el escote, y luego completamos la hilera del frente, que es la que utilizamos para unir el torso. Trabajamos todo el cuerpo hasta el largo que cada uno necesita, ¿sí? Hasta el final. El largo ustedes lo van a adaptar de acuerdo al torso y el cuerpo de cada uno. Y luego trabajamos las mangas con los puntos que cada uno tiene en su prenda. Una vez que cada uno tiene sus hileras completas, sus vueltas de canesú, ahora les muestro en el otro que tengo más chiquitito para que sea más fácil de trabajar. Vamos a trabajar en la parte posterior agregando una hilera, que eso va a permitir que luego se forme el escote en la parte frontal. Entonces, volvemos a este. Venimos aquí, esta sería la esquina de unión en la espalda, ¿sí? Yo en mi caso terminé en una vuelta del revés. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para formar el escote es, una vez que tenemos levantadas ahí nuestras dos cadenitas que corresponden al punto aquí de la esquina, venimos y vamos a ir montando un punto bajo extendido, siempre un punto bajo extendido en todo nuestro suéter. Por cada punto que tengamos cada uno según el talle que esté haciendo, en la porcioncita solamente de la espalda. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar desde esta esquina hasta esta esquina. Y luego vamos a ir y venir solamente en esta porción que cada uno tenga. Entonces, aquí cuando llegamos a la esquina, ¿sí? Ahí ya coloqué mi último punto bajo extendido sobre este punto. Y aquí donde tengo las dos cadenitas me corresponde colocar el último punto. Coloco ahí el último punto bajo extendido y ahora tengo que volver. Entonces, levanto dos cadenas que van a corresponder al primer punto bajo extendido, giro el tejido y ahora vuelvo solamente sobre estos puntos que acabo de hacer en esta porción de la espalda, solamente. Y así vamos a ir completando. En total tenemos que agregar en esta porción 4 hileras. Y cuando realizamos la quinta hilera en esta porción, es la que vamos a utilizar para luego cerrar nuestro torso. Tengo el último punto y aquí tengo las dos cadenitas. Entonces, no se olviden estas dos cadenitas que corresponden a un punto ahí, ¿sí? Entonces, venimos aquí en las dos cadenitas, coloco mi último punto bajo extendido. ¿Ven? Ya hice 2 hileras. Levanto nuevamente 2 cadenas, giro nuevamente y vuelvo a completar. Entonces ya hice 1, 2, tengo que completar en total solamente en esta porción 5 hileras. Completo eso y vuelvo. Luego de colocar todos la misma cantidad de cadenas y que se lo probaron y que midieron, hicieron 2 hileras y midieron el ancho final del suéter que les va a dar según el talle que estén haciendo. En base a eso ustedes, si quieren, pueden ajustar según el gusto de la persona, del cliente o del torso particular que pueda llegar a tener cada uno de los muchachos, señores o hombres. ¿Sí? Entonces, una vez que completamos las 5 hileras de la espalda, yo estoy aquí, 9 cadenas. Una vez que todos tenemos nuestras 9 cadenas, nos vamos a saltar estas hileras que acabamos de hacer, obviamente en la espalda, ¿sí? Y nos vamos a saltar todos los puntos de la manga
Y vamos a venir aquí donde tenemos el marcador a nuestra esquina. Y vamos a colocar aquí dentro de la esquina el primer punto que nos correspondería para nuestro frente. Entonces, venimos aquí. De esta manera me introduzco, coloco ahí mi primer punto bajo extendido y ahora completo aquí en todo mi frente un punto bajo extendido por cada punto que cada uno tenga según el talle que esté realizando. Cuando llegamos aquí a la otra punta hacemos nuevamente 9 cadenitas, todos los talles hacemos 9 cadenitas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora me salto aquí nuevamente lo que me queda en el canesú para la manga. Obviamente las vueltas estas de la espalda que lo estamos haciendo para bajar el escote, como suelo hacer normalmente en la mayoría de los suéteres, cuando el diseño lo permite y se justifica realizarlo. Entonces aquí les va a quedar el hueco para la manga. Entonces, una vez que unimos aquí al segundo punto, a la segunda cadenita aquí que tenemos de la espalda, giramos así de esta forma y nos vamos a deslizar, ¿sí?, punto por punto hasta llegar al centro. De esta manera. 1, 2, 3, 4 y 5 sería mi cadena central porque tenemos todos 9 cadenitas. Una vez que estamos acá, levantamos 2 cadenas que van a corresponder al primer punto bajo extendido y ahora simplemente me voy a quedar completando un punto bajo extendido por cada punto que a cada uno de nosotros se nos haya formado aquí en la parte ya del cuerpo para trabajar. Entonces, aquí ya estoy sobre los puntos, ¿ven?, del canesú. Entonces, recuerden ir tomando siempre la hebra frontal y van colocando un punto bajo extendido por cada punto que tengo. Aquí estoy llegando al último punto del frente, coloco ahí mi último punto bajo extendido y aquí sobre las cadenitas vamos simplemente montando un punto bajo extendido por cada cadenita que tengamos aquí. Bueno, aquí ven, ya completé las cadenitas y me estoy llegando al punto de la espalda. Nada, repito, voy simplemente colocando un punto bajo extendido por cada punto que se me presenta hasta completar la vuelta. Y a partir de ahora nos va a quedar la unión de vuelta entonces en el bajo sisa. Aquí tengo el punto deslizado, las 2 cadenitas de altura que corresponden al primer punto, uno aquí a la segunda cadenita para quedar ubicada en el centro. Ahora levanto 2 cadenas que corresponden a este primer punto, giro el tejido, me vengo del derecho y ahora voy a simplemente continuar de esta manera. Espíen aquí 2 cadenitas, primer punto, punto de base que es el punto deslizado. Este es mi primer punto. Todo lo que les confunda o que no están seguras, utilicen marcadores, que es una ayuda visual fantástica. Entonces de esa manera no se van a confundir. Y de esta manera vamos a ir ahora todos trabajando un punto bajo extendido en circular, solamente en la porción del frente, espalda y cadenas bajo sisa, hasta completar una vuelta del derecho y una vuelta del revés, hasta completar la altura que cada uno desea o necesita para su torso, su cuerpo, su busto, etc. Muy bien, miren. Esto les decía, una vez que ustedes hicieron una vuelta o 2, entonces recién ustedes vienen,
lo presentan, lo acomodan el suéter de manera plana y miden, ¿sí? Para ver qué tamaño les quedó y si todo está correcto. Y de aquí para abajo cada uno completa lo que necesita. ¿Recuerdan la hebra que habíamos dejado al inicio? Aquí cuando cerrábamos el primer punto de la cadena. Yo todavía no lo cerré, así que voy a unir aquí al primer punto, ¿ven? Ahí voy a pasar con una agujita lanera. Aquí el nudito inicial. De esta forma vamos cerrando ahí la cadenita. Que si ustedes quieren al comienzo lo pueden unir. Lo que pasa es que como la trabajamos en la hebra posterior, de esta forma queda más prolijo, ¿sí? Si no, la cadenita al inicio tiene como que se retuerce y la verdad no me gusta mucho, no queda muy bonito. Entonces, bueno, es preferible hacerlo así. Y ahora cerramos, ajustamos ahí, hacemos un nudito y ahora ya nos queda cerrado ahí la cadenita inicial y queda prolijito. Ahora escondemos luego esta hebrita y ahora vamos a levantar aquí para trabajar un pequeño cuello, el que desea. Para trabajar nuestro cuello vamos a pasar a la aguja de 7 milímetros o un punto menos de lo que ustedes estén usando. El cuello así a la base se puede dejar de esta manera o le pueden hacer simplemente una hilera de puntos bajos. Yo en mi caso le voy a realizar el puño como le hice aquí a la parte inferior de la manguita, ¿sí? Y al bajo del suéter, pero esto es opcional. Entonces vamos a venir a la parte de atrás donde comenzamos la vuelta. Entonces yo tengo mi comienzo de vuelta aquí en la espalda, ¿sí? Que es aquí donde atamos el nudito, que escondimos la hebra del cuellito recién. Entonces me voy a introducir acá. Ven que aquí se ven las cadenitas, ¿sí? Este es el nudito inicial y este es el último punto bajo. Entonces engancho mi hebra aquí, hago un nudito sencillo y vamos a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora volvemos para atrás sobre la cadenita con puntos bajos. Contamos desde la segunda cadena, desde la aguja en la hebra posterior, o sea en la de atrás, la más alejada, vamos colocando un punto bajo por cada cadenita. En este caso nos van a quedar entonces 6 puntos bajos. Y una vez que llegamos al último, cuando llegamos aquí a la base, lo que vamos a hacer es, por cada punto bajo que tengamos, cada vez que lleguemos a la base, nos deslizamos en 2 puntos bajos. Ahí va el primero, me deslizo, tomo el segundo punto y me deslizo. Y ahora giro un poquito el tejido, paso la hebra y miren, los 2 puntos deslizados que hicimos recién sobre la base no se trabajan. Vamos a trabajar solamente en los puntos bajos, en la hebra posterior, un punto bajo por cada punto que hayamos colocado. Entonces vengo aquí con mi hebra, me introduzco aquí en la parte posterior del punto y voy colocando, subo nuevamente por la cadenita, colocando un punto bajo por cada punto que tengo, que en mi caso son 6. Y cuando llego a la punta, entonces cuando llego acá al último, en vez de tomar la hebra posterior, tomo ambas hebras y coloco un punto bajo normal. ¿Sí? Ahí. Y ahora levanto una cadena para dar altura, como siempre, giro nuevamente y ahora para bajar sobre el cuello hago lo mismo. El primer punto únicamente tomo ambas hebras, ¿ven? Y hago un punto bajo normal.
Y ahora los 5 puntos que me restan, sí continúo trabajando en la hebra posterior. Entonces voy bajando. Ahí completé los 5 puntos. Cuando llego a la base, me deslizo en el primero, me deslizo en el segundo, giro el tejido, vuelvo a subir, siempre en la hebra posterior, y sigo colocando un punto bajo por cada punto que tengo. Siempre en la hebra posterior. Y aquí, cuando llego al último, obsérvenlo bien porque se esconde un poquito la hebra ahí. ¿Ven? Tomo ambas hebras como si fuera un punto bajo normal, realizo un punto bajo, levanto cadena de altura y vuelvo a girar. Entonces voy a cerrar ahora el cuello de la siguiente forma. Ahí ya levanté mi cadenita de altura. Entonces aquí miren, vamos a trabajar en vez de en la hebra posterior, ¿sí? Vamos a trabajar en la hebra frontal para cerrar. Entonces tomo esta y tomo esta. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la tomo de esta forma, la engancho y la paso, ¿sí? Ajusto ahí un poquito. Y ahora voy a continuar tomando la hebra frontal y la lomita o la hebra que me queda aquí, la lazada de la cadena inicial, y me deslizo. Punto, cadena y deslizo. Y así hasta llegar a la base punto por punto. Muy bien. Vamos a mirar cómo quedó. Ajustamos un poquito, acomodamos para que se asiente el punto. ¿Ven? Esta sería, miren, si yo lo tapo así, estas son todas las vueltas y esta es la unión. No se nota, queda perfecto. Entonces, una vez que llegamos aquí, vamos a cortar la hebra. Ahí. Y vamos a, aquí me voy a introducir. Mira, voy a hacer lo siguiente. De este lado voy a pasar esta hebra por atrás. De esta forma. Ustedes dirán qué maniática esta chica. Bueno, pero es importante que quede bien terminado. Y ahora me voy aquí. Este sería, ven, el último punto. Pero me voy a llevar la hebra esta para atrás también. Y el nudito de cierre lo voy a hacer aquí del otro lado, ¿ven? Entonces ya uní ahí a la base para que no me quede ningún agujerito. Y ahora doy vuelta y perdí la lazada. Acá se me fue. Vamos a hacerla un poquito más larga. Ahí, tomo el punto de base y me lo llevo para atrás. Y acá sí, uno. Acá hago el nudito, si quieren hacen uno y uno más para estar seguros, ajustan. Y ahora esto luego con una agujita lanera lo escondemos aquí y cortamos, ¿sí? Y con eso ya tenemos terminado el cuello. Miren, esto tiene 5 centímetros. El alto. 5 centímetros tiene, ¿sí? Que son 2 pulgadas. Muy bien, ahora vamos a hacer, vamos a ver cómo terminamos las mangas. Bueno, vamos a levantar ahora los puntos de nuestras mangas.
Yo en la mía, ya tengo la otra lista, levanté en total 44 puntos en toda la vuelta. Pero ¿qué pasa? Según el talle que ustedes estén haciendo, ¿sí? Todos vamos a tener aquí adelante la hilera que utilizamos para unir la espalda con el frente. Todos los talles van a tener las 9 cadenitas aquí en el bajo sisa, ¿sí? En esta partecita de aquí. Y todos los talles van a tener las 5 hileras de la espalda. Entonces, ¿qué se nos va a modificar? La cantidad de puntos que nosotros tengamos aquí alrededor en el canesú según el talle que estemos realizando. Acá tengo mi cadena central. Enganchamos aquí la brita con un nudito sencillo. Vengo aquí, cadena de altura. Ahí y ahí. Bueno, así voy a dejar mi primer punto. Ahora, una vez que estamos acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir colocando todos un punto bajo extendido por cada punto que tengamos. Cada uno, las 9 cadenitas las vamos a tener todos. Entonces, yo en la primera vuelta lo que hice fue una disminución a cada lado. Donde aquí, cuando llego a la esquina, hago una disminución. Entonces, esta es mi última cadenita, ¿sí? Y aquí ya tengo el punto así de las hileras de la espalda que están paraditos. Entonces, lo que hice fue, me introduzco aquí en la cadena, tomo la lazada, me voy aquí, ¿sí? A la parte del punto este paradito. Recién ahora tomo la lazada y saco ahí por esas dos juntas, ¿sí? Como si fuera un punto bajo extendido, pero tomando los dos puntos. Y recién ahora tomo la lazada y cierro, ¿sí? Y ahí disminuí 2 en 1, digamos. Que es para ir redondeando la parte esta de la esquina. Y luego fui colocando un punto bajo extendido por cada punto que tengo aquí paradito. Entonces me quedó un punto acá por cada punto en la cadena, la disminución en la esquinita. Luego estoy tratando de colocar entonces un punto así por cada hilera de punto bajo extendido que tenemos paradito así en la espalda. Y aquí, miren, este huequito, ¿ven? Es la esquina del raglan que va bajando. Entonces acá, que es donde tengo las dos cadenitas, aquí ya monté el punto cuando hice la espalda, pero me falta montar el que correspondería, digamos, a la manga. Entonces cuando llego a este espacio, envuelvo aquí, que es donde tengo la cadenita, y ahí coloco mi punto bajo extendido. Y luego cuando llegamos a esta parte, continuamos trabajando como veníamos. Un punto bajo extendido por cada punto que tenemos aquí que nos haya quedado en la manga del canesú. Bueno, aquí ya di toda la vuelta en los puntos del canesú y les quería mostrar aquí cuando llegamos a la parte del frente. Vamos a tener la misma situación que en la espalda. Entonces este es el raglan. Entonces aquí tengo todavía libre la cadenita de la manga, donde me faltaría completar entonces un punto envolviendo de esta forma. Colocamos ahí un punto bajo extendido. Y ahora en la vuelta aquí del frente, que es la que uso para cerrar, lo que hago es tomo aquí, ahí levanto una lazada y con la cadenita que tengo 1, 2, 3, 4 aquí del bajo sisa levanto lazada y acá hago en esta esquinita la disminución. Entonces la primera lazada saco por las dos, tomo hebra nuevamente y cierro. Entonces aquí hice
la otra disminución en esta esquinita. Y ahora completo aquí las 3 cadenas que me quedan, un punto bajo extendido por cada punto que tengo. Yo toda la manga la trabajé levantando al inicio 2 cadenitas, salvo este que hice ahora al inicio cuando enganché la hebra. Entonces venimos aquí al primer punto, unimos con punto deslizado, levantamos 2 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto y ahora me toca una vuelta del revés. A partir de ahora lo que vamos a hacer es, antes de continuar, que es lo mismo que voy a hacer yo, vamos a contar todos nuestros puntos en caso que ya hayan hecho la otra manga para cerciorarnos de que tenemos la misma cantidad de puntos que en la otra manga. Si es la primera manga, igual los cuentan y lo anotan para luego hacer la otra igual. Y a partir de ahora vamos a trabajar 3 hileras, un punto bajo extendido por cada punto que cada uno tenga en su manga, ¿sí? Y vamos trabajando una vuelta del derecho y una vuelta del revés, siempre uniendo con punto deslizado a la segunda cadenita al final de vuelta. Levantamos 2 cadenas y trabajamos la vuelta que sigue. Las vueltas de disminuciones entonces las estoy realizando en mis vueltas del derecho, ¿sí? Entonces lo que yo hice a lo largo de toda mi manga, dejando 3 hileras sin nada, cuando llego a la cuarta hilera, lo que hago es, tomo mi cadena central y luego cuento 6 puntos hacia un lado y hago una disminución. Y 6 puntos hacia el otro y hago la disminución. Así lo fui repitiendo a lo largo de toda la manga. Y una vez que tengo 6 puntos sin contar las 2 cadenas, hago mi disminución. Ahí, primera hebra, levanto, me voy al segundo punto, levanto hebra, tomo lazada, cierro esas 2, tomo lazada y cierro. Y ahí tengo mi disminución. Luego completo toda la vuelta. Bueno, entonces dejamos 6 de este lado también. Ahí, lazada, lazada, tomo hebra, cierro primero esas 2 y luego tomo hebra y cierro. Y luego completo aquí los 6 puntos que me faltan hasta llegar a mi punto central, que son en este caso las 2 cadenitas del cierre de vuelta. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda nuestra manga. Entonces aquí miren, cuando llego al último punto no tomo solamente esta hebra, tomo las 2, ¿sí? Es en el único punto que lo hago. Y ahí monto el último punto bajo extendido y luego ya cierro aquí con punto deslizado a la segunda cadenita. Una vez completa entonces todas las disminuciones de nuestra manga, yo en total a la mía le realicé 30 hileras y me quedé con 30 puntos aquí al final de mangas. Terminé en una vuelta del revés en mi caso y ahora para realizar el puño vamos a hacer lo siguiente. Me paso a la aguja de 7 milímetros, que es un punto menos de lo que venía usando, y voy a levantar 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que estamos aquí, volvemos para atrás a la segunda cadenita desde la aguja y vamos a ir colocando un punto bajo por cada punto que nos haya quedado aquí, que en mi caso van a ser 6 puntos bajos. De esta forma y 6. Y cuando llegamos aquí a la base, las 2 cadenitas están tomadas ya porque es de donde me sale la cadena inicial. Entonces voy a mirar aquí y me voy a deslizar en 1 y busco el segundo punto, 2 puntos. Una vez que me deslicé en los 2 puntos de la base, giro, paso la hebra y los 2 puntos de la base deslizados los vamos a saltar, no se trabajan. Vamos a trabajar en los puntos bajos que montamos sobre la cadenita y siempre en la hebra posterior. Entonces me ubico ahí y subo nuevamente
colocando un punto bajo por cada punto, que en este caso son 6, solamente en la hebra posterior. Y ahí tengo, miren, observen bien cuando llegan al último punto porque tiende como a esconderse la hebra. Ahí tengo el sexto punto, hago una cadenita para dar altura y giro nuevamente. Y a partir de ahora es lo que vamos a repetir en toda la vuelta de nuestro puño. Aquí abajo, ven, cuando terminé el pullover, en la parte inferior le realicé exactamente el mismo trabajo con la misma cantidad de cadenitas y toda la vuelta siempre tomando 2 puntos en la base. Y el cuello ya lo vimos, así que eso es lo único que difiere, es que en el último punto o el primero desde arriba tomábamos las 2 hebritas y la cantidad de cadenas que habíamos montado es exactamente igual. Una vez completas todas las hileras alrededor de nuestro puño, lo vamos a cerrar de la misma manera que hicimos en la partecita del cuello, tomando la hebra frontal de donde venimos trabajando y lo unimos a la primer cadenita punto por punto con punto deslizado. Luego hacemos un nudito en la base y escondemos la hebra en la parte interior con una agujita lanera. Aquí les voy a pasar algunas medidas de la prenda ya finalizada. En la parte aquí del torso tengo un ancho de 55 centímetros y medio. Luego tenemos en alto de esta forma, aquí desde el puño, desde la sisa hasta donde finaliza el suéter, tengo 45 centímetros aproximadamente. Tengo un estimado de 70 centímetros. Y luego tengo el canesú hasta la sisa, mide, en este caso para este talle que comienza aquí, tengo 27-28 centímetros aproximadamente, ¿sí? La manga mide desde la sisa hasta el puño incluido, tengo aproximadamente 46 centímetros y la parte de arriba, desde aquí el puño hasta aquí donde me empieza el cuello, tengo aproximadamente 71 centímetros. El puño de la manga me finaliza aproximadamente en 11 centímetros y aquí la parte más ancha tengo aproximadamente 22 centímetros. La partecita del cuello desde aquí hasta aquí tengo en la base aproximadamente 22 centímetros. El alto del cuello son de 5 centímetros, que es lo mismo que piden todos los puños, porque los hicimos con la misma cantidad de cadenitas. De aquí a aquí tengo 30 centímetros, aquí sobre el raglan, ¿sí? Bueno, esas serían más o menos todas las medidas finales de la prenda. Con eso ya tendríamos finalizado nuestro proyecto para el Día del Padre. Recuerden que pueden suscribirse, que es gratis para ustedes y de esa manera van a poder activar las notificaciones para no perderse ninguna novedad de las que iremos subiendo. Así que bueno, les agradezco, como siempre les mando un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Bye bye.